Recordemos que los lenguajes del amor son esas formas en que damos y recibimos amor, pero que en este caso particular, de acuerdo a lo que vamos a hablar hoy, se configuran como esas medicinas que nuestro niño interno ha estado buscando para romper ese ciclo de dolor con sus heridas. Así que según esto es posible que de acuerdo a las heridas que cada uno tengamos, hayamos desarrollado cierta afinidad hacia un lenguaje del amor específico. Cuando un niño no se siente aceptado por quien es y que en consecuencia esto le genera la herida de rechazo, lo más probable es que esté inclinado hacia que su lenguaje predominante del amor sean las palabras de afirmación, ya que a través de ellas puede obtener la validación constante a través del lenguaje y esto le ayuda a sanar esa sensación de no ser deseado. Ahora, cuando un niño adquirió esa herida de abandono porque sintió que sus cuidadores no estuvieron presentes, ya sea de manera física y o emocional, le desarrolla ese miedo a la soledad, por lo cual busca suplir esto a través del tiempo de calidad, ya que esto se configura para él como esa prueba máxima de amor y seguridad y por ende le está brindando toda su atención. Cuando un niño fue ridiculizado o sintió que sus padres se avergonzaban de él, se configuró en la herida de humillación, por lo cual puede que se configure en él o ella el ser el salvador o salvadora de los demás, dejándose de lado a sí mismo. Así que en este caso, el recibir ayuda en las tareas diarias o que alguien le cuide, le hace sentir digno y respetado, por lo que el lenguaje aquí predominante para alguien con herida de humillación pueden ser los actos de servicio. En cuanto a la herida de traición, esta suele configurarse cuando el progenitor no cumple con sus promesas o manipula, lo que hace que el niño aprenda a controlar absolutamente todo para que no lo engañen. Teniendo en cuenta esto, estas personas pueden tener una tendencia a que sus lenguajes del amor predominantes sean los regalos, ya que se toman como esa muestra tangible de que el otro está pensando recurrentemente en ellos y que a través de lo que se les está dando como regalo es esa expresión física o materializada de esas promesas que el otro está haciendo. En cuanto a la tendencia de tener el contacto físico como lenguaje primordial del amor, es más en el sentido de que bajo este lenguaje esa persona con herida de traición pueda bajar la guardia y por ende dejar el control a un lado y relacionarse con los demás desde la vulnerabilidad. Y por último, en la herida de injusticia que suele originarse en hogares fríos, exigentes, en donde no se hablaba mucho de las emociones, los sentimientos, en donde predominaba un ambiente autoritario y se exigía la perfección. Por lo mismo, estos niños bloquean sus sentimientos para ser más eficientes. Entonces, por estas mismas circunstancias en las que las personas se vuelven rígidas y muy autoexigentes, es posible que se inclinen más hacia el contacto físico como manera de ablandarse o relajarse para que puedan salir de la mente de ese raciocinio y habiten más el cuerpo. Pero también aquí puede ser predominante el lenguaje de las palabras de afirmación, que no estén dirigidas a reconocer sus logros, sino por el contrario, se enfoquen más en su manera de ser. Sin embargo, hay ciertos factores por lo que esta regla no se pudiese cumplir de manera estricta, sino que, de acuerdo a la herida, hubiese cierta variación dentro del lenguaje predominante de la persona. El primero de ellos es cuando el lenguaje del amor se configura como un escudo, es decir, cuando el niño o la persona ya adulta, bajo su herida de infancia, genera ese rechazo ante el lenguaje del amor en vez de sentir ese deseo por él mismo. Por ejemplo, para una persona con herida de traición, pueda que sienta cierto rechazo por los regalos porque en vez de que le genere esa confianza de la materialización de las promesas, como ya lo mencionamos antes, puede que para una persona este lenguaje del amor sea más
un acto de manipulación y que en este sentido de alguna manera se desvíe hacia el tiempo de calidad, ya que la presencia del otro ahí la puede tomar como algo que pues no se compra ni se va a fingir fácilmente. En segundo lugar, tenemos el fenómeno del espejo inverso. Esto quiere decir que no se busca lo que nos faltó, sino lo que vimos. Entonces, aquí poniendo el caso de una persona con herida de injusticia, pueda que tienda más hacia los actos de servicio que el contacto físico, porque esta persona aprendió y entendió que la medida de amor estaba regida más por el rendimiento y la utilidad que por el afecto. Es decir, que para esta persona con herida de injusticia va a ser más predominante el hacer que el sentir. Aquí también algo muy importante como punto número 3 es la influencia del temperamento y la historia de vida, donde hay factores como la cultura, la personalidad y las experiencias particulares de esa otra persona. Entonces, por ejemplo, a nivel cultural, si el niño creció dentro de una familia en donde no se hablaba de sentimientos, probablemente esta persona desarrolló una tendencia hacia el lenguaje del amor, de los regalos, al ser la única forma tangible de expresar afecto. Por otro lado, si vamos a las experiencias de las personas, por ejemplo, una persona con abandono que sufrió abuso físico, pues no va a tener esa afinidad con el contacto físico, a pesar de que su miedo por su herida sea la soledad, y por el contrario va a preferir las palabras de afirmación en donde va a recibir esa atención, pero precisamente sin esa cercanía corporal. Y como cuarto factor está la diferencia entre dar y recibir, es decir, que al dar puede que nos inclinemos por un lenguaje, pero que el que esperemos o queramos al recibir sea otro completamente distinto. Entonces, retomando lo que ya hemos dicho anteriormente, pongamos el caso de una persona que da actos de servicio porque fue humillado y debe sentirse útil, pero para recibir necesita palabras de afirmación porque pudiese ser que en realidad su herida raíz o troncal o principal sea el rechazo y no la humillación. Ya que en este punto ya quería compartirles algunas reflexiones que me trajeron precisamente todo este trabajo de estar revisando el tema para exponerlo, pero obviamente para también integrarlo y revisarlo en mí. Y debo confesarles que, por ejemplo, cuando iba a hacer el del toque o contacto físico, fue algo difícil para mí, porque detonó demasiadas cosas internas de esas experiencias de niña, ¿no? Y de que a pesar de que no sea mi lenguaje primordial del amor, pues era ver cómo la expresión de esto puede tener realmente un impacto bastante fuerte en un niño. Entonces, por ejemplo, con ese lenguaje particular me puse a desempolvar ciertas memorias y era ver también cómo esos modelos de crianza de antes de verdad han sido sumamente incoherentes. ¿En qué sentido? De que a muchos de nosotros nos decían cómo no se hacía algo hacia otros, pero lo hacían con nosotros. Volviendo aquí a este punto del contacto físico, como muchas veces en nuestras casas nos dijeron, no, es que a los demás no se les pega, es que no tienes por qué pegarle a los niños en el colegio, no sé qué, pero cómo era que pretendían corregirnos a nosotros. ¿A cuántos de nosotros no nos volvieron chancla o incluso más? Y este fue un punto de catarsis que hice a través de los videos, porque yo decía, bueno, de algún modo no me puedo quejar, si lo puedo decir así, teniendo en cuenta que también me acordaba cómo cuando estaba en primaria tenía algunos compañeros que habían días que literal llegaban con el cable de la plancha marcado en la espalda, en las piernas, y yo decía, Virgen Santísima, a mí nunca me han agarrado de esa forma. Pero como este tipo de cosas, más allá de lastimar y herir el cuerpo, terminan creando unas grietas en el alma súper profundas. Cuando a veces, a través de esa cercanía física, uno
percibió o sintió que recibía más la expresión del enojo del otro y que ni siquiera era por las acciones que uno cometía, sino incluso por las frustraciones personales del otro, sus problemas del trabajo, no sé, pero ahí sí, como dicen, uno terminaba siendo el chivo expiatorio de todo eso. También fue ver cómo no solo era ese impacto emocional y ese dolor de haber recibido esa acción, sino que bajo ese patrón que uno de alguna forma percibió, a pesar de que a nivel verbal le dijeran que eso no se hacía, pues también de una u otra manera lo replicó con otros. Yo me acuerdo cómo por el mismo hecho de que muchas veces me sentí silenciada, pues claro, mi primer reflejo o reacción, si lo puedo expresar de esa manera, era que cuando me sentía agredida en el colegio o algo así, pues que era lo primero que hacía, pues mandarle la mano al otro. O que incluso cuando uno va creciendo, todas esas acciones siguen conteniendo el patrón central, pero van como transformándose de diferente manera, en donde lo que hacía a los 6, 5 años, pues quizás no sea lo mismo cuando ya uno tenga 20, 25. Y aquí con esto también puedo poner el ejemplo de cuando mi papá nos daba regalos. Porque bueno, cuando estábamos todos en la misma casa, pues era bonito como el que él llegara con algo, como esa expresión de atención hacia nosotros, a pesar de que él nunca ha sido de muchas palabras. Pero cuando ya mis papás se separaron y mi mamá cogió por su lado, mi papá por el otro, no sé qué. Y de ante ese hecho, ahora sí sentir realmente que había una ausencia emocional de mi papá, pues para mí era caótico que me diera regalo, porque es que yo lo quería a él, no a un objeto. Quería que me diera tiempo, que conversara conmigo, que me escuchara y sobre todo que él me contara de él, que se abriera conmigo. Entonces sí hubo ciertas situaciones como de quiebre en donde por todo eso que ya estaba como surgiendo más, saliendo a la luz, que se estaba mostrando ese malestar, bueno, en fin, tantas cosas, en una época en que yo decía, bueno, es que ya soy adulta, ya trabajo, ya me puedo dar mis mismas cosas, y viene y me da una muda de ropa como si fuera una niña culicagada que todavía necesita su cuidado. Pues de verdad que en ese momento, bajo ese estado de ánimo, de conciencia, de todo en el que estaba, pues me hervía más la sangre, más allá de manera genuina poder agradecer ese gesto. Aquí con esta historia también me he identificado mucho con el último factor de las excepciones de los lenguajes del amor, porque siempre he sentido que por las diferentes circunstancias he tenido esa capacidad de que de aquí hacia afuera pueda expresarle a los demás mi afecto en todos los lenguajes del amor, pero que ya en la dirección inversa no todos son los más adecuados para que yo al recibirlos sienta como tal esa expresión de amor que me está dando el otro. Y es bastante interesante cómo a través de toda esta información, cuando nos tomamos el tiempo de conocerla, de investigarla, de verla en nosotros mismos, de integrarla, por supuesto, podemos conocernos más, de saber un poco más a ciencia cierta, si así se puede decir, de dónde venimos, a dónde hemos estado, para dónde vamos, qué queremos modificar, a dónde queremos llegar, qué otras cosas nos siguen generando ese malestar y que por ende nos esté pidiendo esa atención para sanarlo, para transformarlo, para resignificarlo, sobre todo en el sentido de que si bien lo sigamos haciendo o lo adoptemos, pues ya lo hagamos también desde una posición interna muy diferente por la que adoptamos de manera original ese patrón, ese comportamiento. Y como también a través de todo esto ha sido ver y ser cada vez un poco más conscientes de que somos una creación impresionante,
que a veces uno no entiende cómo y de qué manera podemos guardar en cada parte de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, cada célula, cada memoria, sea que para nosotros haya sido placentera o todo lo contrario, que a veces por X o Y circunstancia la hayamos dejado en el olvido, pero que siga ahí latente en el subconsciente, y que todo este proceso de aprendizaje, de evolución, de crecimiento personal nos permite ir sacando todas esas cositas que quizás por aún andar en este modo supervivencia, pues simplemente algo en nosotros las apagó, pero que ahora las estamos volviendo a traer hacia afuera para modificarlas por completo. Así que en este orden de ideas, los invito a todos al taller que voy a dar de liberación emocional y limpieza energética el próximo 1 de febrero, así que también me pueden escribir para reservar su cupo y allá nos vemos. Recuerda que para sesiones conmigo de registros akáshicos, de Reiki, de terapia de chakras, con las que te pueda ayudar a sacar a flote todas esas memorias para que te descubras más a ti mismo, a tus linajes, a tus ancestros y puedas seguir transformando tu vida actual, contáctame a través del número que te dejo en la descripción. ¡Que Mesia!